Muy buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy trabajaremos una temática supremamente relevante dentro de lo que ya venimos aplicando en la secuencia didáctica. Hoy hablaremos acerca de los diferentes tipos de textos y los discursos que atienden a una intención comunicativa. ¿Cuál es la idea de esos textos? ¿Qué quieren trabajar esos textos con nosotros? ¿Qué nos dicen esos textos? Y cómo se aplican en diferentes contextos, es decir, en qué momentos de la vida se pueden aplicar esos textos. Eh, a continuación, en el siguiente cuadro, que ustedes ya pueden estar apreciando, profundizaremos sobre las tipologías de los textos, géneros discursivos, elementos lingüísticos, elementos que hacen parte de ese texto que se requieren a la hora de elaborarlo, la estructura, registros y funciones. Y todo lo vamos a tomar desde la teoría de Jean-Michel Adam. Él es un lingüista francés, es un teórico fuerte que nos habla de esta temática. Muy bien, entonces iniciemos. Sabemos que tenemos diferentes tipos de texto, en este caso descriptivo, expositivo, explicativo, argumentativo, narrativo y dialogal o conversacional. Ahora, cada uno de esos textos tiene una intención comunicativa, ¿sí? Tiene un enfoque, tiene una idea para transmitir una información, pero de una forma distinta, de acuerdo a la información que uno quiera dar en el momento. Por ejemplo, en el caso del descriptivo, miren ustedes, la intención comunicativa, ¿cuál es? Dar instrucciones, indicar operaciones, procedimientos, cómo se hace, por ejemplo, actualmente, cómo es el proceso del COVID en la actualidad, cómo se está llevando a cabo todo este proceso. Esa es una forma en el descriptivo. En el expositivo, comprender un tema. ¿Por qué es así? Entonces, ¿por qué yo me pongo el tapabocas? ¿Por qué debo estarme lavando las manos constantemente? ¿Cierto? El argumentativo, se exponen ideas y esas ideas pues tratan de tener una relevancia, ¿cierto? De ser ideas claras. ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? ¿Para qué? Para convencer. En el caso actual, para convencer acerca de la importancia del uso de los elementos que ya le acabé de mencionar, también la importancia en este caso de la nutrición para nosotros, cómo la nutrición es importante para mantener las defensas de nuestro cuerpo activas, ¿cierto? Una buena nutrición. En el caso del narrativo, relatan hechos, acciones, acontecimientos, ¿cierto? Y en el último, dialogal o conversacional, representan por escrito conversaciones. ¿Qué dicen? ¿Qué plantean en esa conversación? ¿A qué llegaron? ¿De qué están hablando? Observemos aquí, por ejemplo, ya con respecto a los géneros, ¿sí? Miren ustedes, tenemos géneros como recetas, por ejemplo. La receta, ¿a mí qué me dice? A continuación vamos a preparar un batido. Este batido tendrá determinadas propiedades, ¿cierto? A través de unas frutas, a través de unos elementos que van a servirnos entonces para nuestra salud, ¿cierto? En el caso del expositivo explicativo, por ejemplo, exposiciones y cursos, conferencias, una conferencia acerca de la importancia de la nutrición, ¿cierto? De la nutrición y cómo le puede ayudar al ser humano. En el argumentativo, críticas, por ejemplo, podemos hacer críticas constructivas, no siempre tienen que ser críticas que no sean buenas, podemos hacer críticas que ayuden a mejorar, en este caso, algo, a mejorar el diálogo, a mejorar el argumento. Y
En el narrativo, pues sabemos que tenemos novelas, ustedes conocen las novelas, los cuentos también, las historietas. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan las historietas de tiras cómicas, por ejemplo, las biografías de personajes importantes, de personajes relevantes, la biografía, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Ahora, en el dialogal tenemos tenemos entrevistas, mesas redondas, reportajes, donde podemos encontrar todo este tipo de elementos. Por ejemplo, en la alocución presidencial que realiza el presidente Duque todos los días a las 6 de la tarde, ¿cierto? Se realizan entrevistas, mesas redondas porque se reúnen con los ministros, se realizan reportajes también. Entonces, aquí también lo podemos observar. Ahora, en los elementos lingüísticos, miren ustedes, los conectores siempre serán muy importantes. Son estas palabras que hacen que las ideas no se pierdan de un párrafo a un párrafo, de un texto a otro texto, que no se pierda esa idea, ¿cierto? Que se logre mantener. Para el expositivo explicativo, frecuente uso de citas, de dónde yo saqué esa información, cómo la estoy llevando a lo que estoy queriendo realizar en el momento, las referencias bibliográficas. Siempre será muy necesario tomar todo esto para que el texto tenga validez, ¿cierto? En el caso del argumentativo, tenemos aquí, por ejemplo, mira, tiempos verbales, el tiempo que se realiza, presente, ¿cierto? Primera persona. También para el narrativo, tenemos diferente variedad de tiempos, en pasado, en presente, en futuro, ¿sí? Y para el conversacional o dialogal, enlaces de puntuación, comillas, interrogantes, guiones que se pueden hacer conversaciones previas para que usted sepa de qué va a hablar, si es en este caso, por ejemplo, la locución presidencial que se hace todos los días, ¿cierto? Ahora, tenemos también la estructura, muy importante la estructura, que se conserve en este caso para el descriptivo, que se conserve una red semántica en donde se mantengan las ideas, esas ideas expresadas jerárquicamente, cuál es más importante, sin decir que las otras no son importantes, pero siempre habrá una más importante que la otra, ¿cierto? Eso es lo que habla de la jerarquía. La comparación y el contraste en el expositivo descriptivo, cómo se comparan las cosas, cómo la puedo yo contrastar con esta otra, ¿cierto? También desde el argumentativo se plantean las tesis, por ejemplo, ideas centrales para el texto. ¿Qué me dice el texto, por ejemplo, en su párrafo inicial? A veces en el párrafo inicial encontramos la idea principal del texto, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del narrativo, tenemos unas divisiones que hay que tener en cuenta. La situación inicial, el nudo, la acción, el desenlace, cómo está terminando toda la situación. Y por último, la situación final. ¿Qué se desencadenó? ¿Cómo finalizó? Y en el caso del conversacional o dialogal, observen ustedes que hay una apertura, ¿cierto? Una apertura, un saludo, luego se intercambian ideas de conversación, puntos de vista, y por último se da un cierre, ese cierre con conclusiones, con retroalimentaciones de todo lo que se vivió o se habló en el tema. También tenemos los registros, ¿sí? Registros para todos, estándar, cultos, ¿sí? A veces pueden ser coloquiales, inclusive en el conversacional. Coloquial, estamos hablando, yo estoy hablando con mi compañero, estoy hablando con Mónica, tenemos registros, no necesariamente tienen que ser cultos, ¿cierto? No tienen que ser tan minuciosos. Y las funciones, con respecto a las funciones, cada uno tiene una función. Por ejemplo, miremos el descriptivo. ¿Cuál es la función? Informar, ¿cierto? En el caso del expositivo explicativo,
referencias, ser referencial. En el argumentativo, persuadir, es decir, a través de elementos que yo estoy diciendo, elementos que estoy dando, tratar de convencer a esa persona a la cual le estoy llegando, le estoy hablando o le estoy escribiendo también. En el caso del narrativo, referencial, al igual que en el conversacional, ¿sí? Eso es, a grosso modo, lo que podemos hablar nosotros de las tipologías textuales, ¿cierto? Algunas características importantes que tendremos que tener en cuenta y que finalmente a nosotros nos van a ayudar a comprender cada uno de estos textos. Aquí los vamos a comprender y los vamos a entender y vamos a saber diferenciar cada uno de ellos.